Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa y bienvenidos a la entrevista. Nos acompañan esta noche la señora Silvia Rux, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Nicaragua, y el señor José Adán Aguerri, presidente de COSEP. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué ellos nos acompañan esta noche? Porque el día de hoy, en horas de la mañana, la Alianza Universidad Empresa, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó un estudio titulado El mercado laboral en Nicaragua desde el enfoque de género. En términos generales, el estudio indica, con datos del año 2012, que la tasa de participación laboral en Nicaragua es del 86.6% para los hombres y del 62% para las mujeres. Es decir, que hay una brecha del 24.6% entre ambos sexos. Tal vez en términos generales nos pueden indicar cuáles son los grandes hallazgos de este estudio. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que creemos que son resultados muy interesantes y ojalá puedan aportar al mercado laboral de Nicaragua. Quizás lo más interesante es que es un estudio, si bien dice enfoque de género, es un estudio que analiza la situación tanto de hombres como de mujeres. Lo digo para motivar también un poquito que los hombres nos lean el estudio. Y lo que queremos mostrar es en general, lo que ha sucedido en un periodo 2009 al 2012, que a veces uno dice un periodo relativamente pequeño, cómo ha impactado en el mercado laboral. Lo que usted decía, efectivamente, sigue siendo importante la brecha de participación, mucho mayor la participación de hombres que de mujeres, pero lo interesante es que ha incrementado en una forma importante del 2009 al 2012. Don José Adán. Aparte de lo que decía Silvia, la verdad es que la diferencia que existía en estos 3 años se ha visto recortada, pero el estudio también te da una serie de información adicional que está relacionada con una serie de variables que creo que son importantes. Hoy que estamos iniciando un proceso de discusión con el gobierno que está vinculado a la formación técnica, que está vinculado a que el tema de la educación ya no puede seguir siendo un tema que lo discuta de forma aislada el gobierno hacia adentro, que nosotros hemos señalado que se tiene que llevar, así como se lleva al ámbito económico la discusión entre los diferentes sectores, el tema educativo se tiene que llevar a la discusión con la participación de la academia, de los organismos multilaterales, del sector privado, y este estudio refleja una serie de informaciones, otra vez, vinculadas a las variables que son muy importantes, que están relacionadas con los niveles de escolaridad, que están relacionadas con que si estás en el sector urbano, en el sector rural, lo que hemos insistido en uno de los 5 pilares de COSEP, que es el tema de la informalidad. Uno de nuestros pilares es el tema de empleo y formalidad, y este es un tema que aquí se ve reflejado crudamente, cómo la informalidad sí tiene mucho que ver, inclusive pues en la realidad del mercado laboral nicaragüense, y cuando ya vamos a la comparación entre hombres y mujeres todavía más. ¿Este estudio es el primero que se realiza en Nicaragua de este tipo? Sí, bueno, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha venido realizando varios en la región y en Nicaragua diferentes ámbitos en materia de desarrollo humano. Este es el primero que es mucho más explícito en estudiar y analizar cuáles son los factores que está afectando más a la mujer en el acceso a ese mercado laboral, pero también después en cuáles son las condiciones de la mujer. Me parecía muy interesante que el señor Aguerri hablaba del tema de la educación. Fíjese que una de las cosas que habla el estudio es la sobrecalificación, subcalificación y sobrecalificación. Es decir, la mujer ahora, se da en la región, pero particularmente en Nicaragua, lo indica el informe, se está graduando en mayor cantidad en las universidades, con mejores notas y calificaciones. Acá no puedo evitar que me salga una sonrisa. Que los hombres. Que los hombres, pero fíjese que no por ello está obteniendo mejores salarios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque antes en realidad el
mensaje era, bueno, las mujeres tienen que ir a la universidad, fuimos en mayor cantidad, tienen que realmente una educación de calidad, lo están teniendo. Entonces, ¿qué es lo que le está implicando eso que nosotros llamamos el techo de cristal, que no les permite crecer para acceder a mejores cargos y en algunos casos también mejores ingresos? Porque vemos que la brecha salarial entre hombres y mujeres en promedio en Nicaragua es del 30%. Eso debe tener una explicación. Ese es un tema que ha estado, por supuesto, en la revisión de estos estudios. Hay una realidad. El continente nuestro, el continente latinoamericano, es un continente donde prevalece una sociedad patriarcal. Es decir, en el tema laboral está más enfocada en ese sentido hacia oportunidades al hombre y no oportunidades hacia la mujer, no así en la familia, y eso depende obviamente de los sectores, pero en relación al mercado laboral, pues ese es uno de los elementos que está ahí, que sobresale, el tema prácticamente cultural, pero de nuevo, esta es una de las cosas que nosotros siempre tenemos el cuidado de querer no dejar, porque aquí pareciera, hay una tendencia a creer que Nicaragua es una isla o un país único en el mundo, y la realidad es que este es un fenómeno que ocurre en toda América Latina. Este es un problema que está ocurriendo y que estamos nosotros desde el sector gremial buscando cómo dar aporte a las realidades que se están reflejando. Nicaragua hoy, y una de las cosas que nosotros hemos mencionado en distintas ocasiones, tenemos aproximadamente 800.000 personas que están en el sector formal, en lo que es el registro del INS. De esas 800.000 personas, 750.000 personas, hay 160.000 aproximadamente que están en el gobierno, y el diferencial, las otras 500 y pico de mil personas, son gente que está en el sector privado con características básicamente donde te encontrás que la gran mayoría es gente que ni siquiera llegó a terminar secundaria. Entonces ahí, y aquí estamos hablando igual hombres y mujeres. Entonces ahí tenemos un problema que enfocar, que es qué hacemos con todas estas personas que ya están trabajando. En el caso de Zona Franca, que es un mercado muy particular, tenemos que la gran mayoría son mujeres, una enorme cantidad de estas mujeres son madres solteras o son las que proveen en su hogar, y ahí hay un tema de desafío. El otro gran desafío que estamos indicando es que hay alrededor de 160.000 jóvenes hoy en las universidades de Nicaragua, en las más de 50 universidades públicas y privadas, y el problema es qué va a pasar con estos jóvenes, cómo vamos a asegurar que estos jóvenes, y pasando por esta realidad, porque hoy tenemos que entender que las mujeres, las jóvenes que sí están logrando llegar a la universidad, hay que potencializar ese esfuerzo, porque eso significa que estamos yendo en la dirección correcta de buscar cómo darle mejores oportunidades, porque una de las variables que saca el estudio es que entre más educación tenés, entre más nivel de escolaridad tenés, más logras insertarse en el mercado laboral. Entonces ahí tenemos otro segmento que está sucediendo en este momento, que es una realidad, que son estos 160.000 estudiantes, donde casi la mitad está dividido en casi mitad y mitad, hombres y mujeres, y entonces esa es una enorme potencialidad que tenemos hacia el futuro. ¿Cómo romper ese techo de cristal que usted mencionaba? Bueno, hay diferentes factores, o sea, además de los factores que algunos mencionó, sí, exacto, y estoy de acuerdo, digo, el tema de la formalidad e informalidad hace mucha diferencia, particularmente en la mujer. Entonces avanzar en ese sentido es avanzar en favor de la mujer. El tipo de educación, más allá de lo que dije anteriormente, es cierto que la academia tiene que renovarse, de ver cuál es el tipo de formación más hacia la mujer para poder trascender. Y después otro que sin duda es cultural. Y acá yo creo que, si me permite, algo que ayuda muchísimo al cambio cultural
es el tema de la participación de la mujer. Yo he escuchado muchas veces en los medios que se cuestiona hasta qué punto el hecho de que haya una cuota 50-50 o de qué sirve que haya tanta mujer. Sirve más que cualquier otra cosa para mandar un mensaje a niñas, adolescentes, a jovencitas, de que sí se puede, ¿no? Cuando yo era pequeña, ¿no?, las mujeres no eran ni presidentas, ni ministras, ni alcaldesas, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese número de mujeres en los cargos de decisión, en cargos directivos, hace que podamos ya hacer una formación de mentalidades diferentes en las niñas, pero también en los niños, también en los varones, que empieza a ver a las mujeres de otra forma. Ya con derecho de participar, que ese es un cambio cultural en un país como el nuestro, tan patriarcal. Fíjate que tal vez lo que decía Silvia, nosotros que acabamos de regresar del encuentro con el Consejo de Ministros de Economía, en el nivel del Consejo que nos tocó participar en un equipo de trabajo con todos los viceministros de Economía de Centroamérica, la mayoría son mujeres. La viceministra de Panamá, la viceministra de El Salvador, la viceministra de Guatemala, son mujeres, y esa es parte de esa realidad que tenemos hoy en ese mundo donde efectivamente ha habido ese compromiso a que las mujeres sí participen. Pero de nuevo, es que esto es parte de lo que poco a poco va viendo que va sucediendo. Nicaragua se destaca a nivel mundial como uno de los, dentro de los 10 países del mundo que mejor está valorado en cuanto a la participación de género. El estudio te muestra, obviamente, que entre más estudias, más podés participar en el mercado laboral, pero también hay otras variables que son importantes de valorar para poder seguir potencializando esta participación en el mercado laboral. Aquí, cuando vos revisás si vivís en el campo o si vivís en la ciudad, obviamente si tenés más chance de trabajar en la ciudad que en el campo. Si tenés edades, entre más edad, más chance de laborar que entre menos edad tengas. Es decir, cuando vos empezás a ver lo que sucede entre los 16 y los 25 años en relación a los 25 y los 50 años, estas son realidades que se están presentando. El tema de la familia, lo importante de tener familia, de cómo una familia que es nuclear, que gira alrededor, que tiene al padre, a la madre y los hijos, cómo esa mujer tiene más potencialidades en cuanto a participar dentro del mercado laboral que la que no. El desafío que significa para todas estas madres solteras en realidad poder no solo mantenerse, sino que a la misma vez ir educándose, porque el problema de esto es que no se trata nada más de mantener al hijo o a los hijos o a las hijas, sino de que se siga desarrollando el esfuerzo educativo para que ellas tengan mejores oportunidades. Siempre se ha dicho que cuando vos educas a una mujer estás educando a una familia, y este es un tema que el estudio pues lo refleja también en esa misma dirección. Permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volvemos en breve para continuar hablando de este tema. No se vayan.